Lucas capítulo 16. El empleado astuto. Jesús también les dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas. Pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es todo esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. El empleado pensó: ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón y al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? Aquel hombre contestó: le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo: aquí está tu cuenta. Rápido, siéntate, y en lugar de 100 barriles, anota 50. Luego le preguntó a otro: ¿y tú, cuánto le debes a mi patrón? Ese hombre respondió: 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo: toma tu cuenta y anota 8,000 kilos. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso a ustedes, que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios los recibirá en el cielo. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Otras enseñanzas de Jesús. A los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso, cuando escucharon todo lo que Jesús decía, se burlaron de él. Entonces Jesús les dijo: Ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Sin embargo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Y si un hombre soltero se casa con una mujer divorciada, también comete el mismo pecado. Lázaro y el hombre rico. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas. Hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió, y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después, murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí.
Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: Tú eres mi descendiente. Pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: Tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Lucas capítulo 17. Cuidado. Jesús les dijo a sus discípulos: Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades, si él te pide perdón, perdónalo. Confianza en el poder de Dios. Los apóstoles le dijeron al Señor: Haz que confiemos más en el poder de Dios. Si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: levántate de aquí y plántate en el mar. Y el árbol les obedecería. Sirvientes inútiles. Ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice: ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice: prepárame la cena. Quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen: nosotros somos solo sirvientes. ¿No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación? El extranjero agradecido. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Señor. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros y sánanos! Jesús los vio y les dijo: Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: ¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias! Cuando llegó ante Jesús,
Se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: Levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. ¿Cuándo comenzará el reino de Dios? Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿Cuándo comenzará Dios a reinar aquí? El reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir, aquí está o allí está. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Luego, Jesús les dijo a sus discípulos: Llegará el día en que ustedes van a querer ver, por lo menos un momento, cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Algunos les dirán, allí está, o aquí está. Pero no vayan. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles, y la gente de este tiempo me rechazará. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma, la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Si en ese momento alguien está en la azotea de su casa, que no baje a sacar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida la perderán, pero los que la pierdan se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si 2 mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré a la otra. Señor, ¿dónde ocurrirá eso? Todos saben bien que allí donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán con seguridad. Lucas capítulo 18. La viuda y el juez. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: En una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: Por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: Esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? El hombre orgulloso y el hombre humilde. Una vez,
Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: Les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Jesús bendice a los niños. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. El hombre rico. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: Tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? ¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. He obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño. Solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo: Qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. Les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Jesús habla otra vez de su muerte. Jesús se reunió a solas con los 12 discípulos y les dijo: Ahora iniciamos nuestro viaje hacia Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre.
porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades de Roma. Los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara. Luego me golpearán y me matarán. Pero después de 3 días, resucitaré. Los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús. Era algo que ellos no podían comprender. Jesús sana a un ciego. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Una limosna, por amor de Dios. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó: ¿Qué sucede? Ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Los que iban adelante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerza: Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero volver a ver. Muy bien, ya puedes ver. Te has sanado porque confiaste en mí. En ese mismo instante, el ciego pudo ver y siguió a Jesús, alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Lucas capítulo 19. Zaqueo. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. ¿Perdón? Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo, se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Los 10 empleados. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador:
No queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: «Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio». El rey le dijo: «Excelente. Eres un empleado bueno. Ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de 10 ciudades». Llegó el segundo empleado y dijo: «Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio». El rey le dijo: «Tú serás gobernador de 5 ciudades». Después llegó otro empleado y dijo: «Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo». El rey le respondió: «Eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses». El rey les ordenó a unos empleados que estaban allí: «Quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió». Pero ellos le contestaron: «Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más?» Y el rey le respondió: «Les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey». Jesús entra en Jerusalén. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los Olivos. Allí les dijo a 2 de sus discípulos: «Vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita». Los 2 discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿Por qué desatan el burro? El Señor lo necesita. Luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: ¡Bendito el Rey! ¡Que viene en el nombre de Dios! ¡Que haya paz en el cielo! ¡Que todos reconozcan el poder de Dios! Entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús: ¡Maestro! ¡Reprende a tus discípulos! ¡Repréndela! Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: Habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto.
porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Jesús y los comerciantes del templo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que allí estaban. Y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será una casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo. Pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus enseñanzas. Lucas capítulo 20. La autoridad de Jesús. Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando las buenas noticias. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se acercaron y le preguntaron: ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: si contestamos que fue Dios quien le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Y si decimos que fue un ser humano, la gente nos matará a pedradas porque creen que Juan era un profeta enviado por Dios. No sabemos quién le dio autoridad a Juan. Pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. La viña alquilada. Jesús le puso a la gente este ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña, luego la alquiló y se fue de viaje por largo tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, envió a un sirviente para pedir la parte que le correspondía. Pero los hombres que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño envió a otro sirviente, pero también a este lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron sin nada. Luego envió a otro, y a este también lo hirieron y lo echaron fuera de la viña. Finalmente, el dueño se puso a pensar: ¿qué puedo hacer? Y se dijo: ya sé, enviaré a mi hijo que tanto quiero. Estoy seguro que a él sí lo respetarán. Cuando aquellos hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, se dijeron unos a otros: este muchacho es el que recibirá la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con el terreno. Entonces agarraron al muchacho, lo sacaron del terreno y lo mataron. ¿Qué piensan ustedes que hará el dueño con aquellos hombres? Seguramente cuando regrese, los matará y luego entregará la viña a otras personas. ¡Eso jamás! ¡Eso jamás! Jesús miró a todos y les dijo: entonces, cuando la Biblia dice: la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, ¿qué quiso decir con eso? Porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se dieron cuenta de que Jesús los estaba comparando con los hombres malos que alquilaron la viña. Entonces quisieron apresar a Jesús en ese mismo instante, pero no se atrevieron
porque le tenían miedo a la gente. Una trampa para Jesús. Los enemigos de Jesús querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano, pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo. Los espías le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios y tratas a todos por igual. Por eso te preguntamos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Como Jesús sabía que ellos querían ponerle una trampa, les respondió: Muéstrenme una moneda. Sí. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Del emperador de Roma. Sí. Pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa. Quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron decir nada más. Los saduceos hablan con Jesús. Después, unos saduceos fueron a ver a Jesús. Como ellos no creían que los muertos pueden volver a vivir, le preguntaron: Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivían 7 hermanos. El hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. El segundo hermano se casó con la misma mujer, pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Lo mismo sucedió con el tercer hermano y con el resto de los 7 hermanos. El tiempo pasó y la mujer también murió. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Ahora los hombres y las mujeres se casan, pero Dios decidirá quiénes merecen volver a vivir. Cuando eso suceda, nadie se casará ni morirá. Todos serán como los ángeles y por haber vuelto a vivir serán hijos de Dios. Hasta Moisés mismo nos demuestra que los muertos vuelven a vivir. En la historia del arbusto que ardía, Moisés dijo que Dios es el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Con eso Moisés estaba demostrando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Algunos maestros de la ley que estaban allí dijeron: Maestro, diste una buena respuesta. Después de esto, ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. La pregunta acerca del Mesías. Jesús preguntó a los que estaban allí: ¿Por qué dice la gente que el Mesías será un descendiente del rey David? Si en el libro de los Salmos el mismo David dice: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Si David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser el Mesías descendiente de David? Advertencia. Delante de toda la gente, Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden en el mercado con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga,
les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Pero Dios los castigará más duro que a los demás.